Hola, alumnos y alumnas de primero. Hoy vamos a continuar con el tema de Grecia. Recordamos que ya anteriormente hemos visto los aspectos políticos, sociales y religiosos relacionados con el mundo griego y ahora nos toca adentrarnos y conocer un aspecto de Grecia que estoy seguro que os va a encantar. Es el urbanismo y el arte en la antigua Grecia. ¡Vamos a ello, espartanos! ¡Espartanos! Que tú. Estos son los puntos que veremos en este vídeo. Vamos a verlo. Para seguir un orden, primero hablaremos del urbanismo, como el marco en el cual se ubicará todo el arte griego. Veamos. Dentro del mundo griego, la ciudad tendrá una gran importancia. Debido al relieve montañoso, las ciudades se situarán cerca del mar para facilitar las comunicaciones y el comercio. La ciudad griega se va a caracterizar por tener calles estrechas y tortuosas, y las dos partes más importantes y que veremos a continuación serán el Ágora y la Acrópolis. El ágora era la plaza principal, en ella se celebraba el mercado y era el lugar en el que la población se reunía para discutir las leyes, pasear, charlar y estar informados de lo que ocurría en la ciudad. Esta otra imagen recrea el ágora y están identificados los principales elementos que podemos encontrar en la ciudad. Arriba a la izquierda vemos la Acrópolis de Atenas, que veremos detenidamente a continuación. Otros edificios importantes que aparecen señalados son el Bouleuterium, que era donde se reunía el consejo, la Stoa o la galería porticada, el teatro, que era excavado y aprovechaba la ladera de la montaña para situar el graderío, el Odeón, el estadio, el gimnasio. También hay que decir que podíamos encontrar bibliotecas y jardines públicos. Ahora es el momento de ver la Acrópolis ateniense. Vamos a ver la imagen. La Acrópolis era un recinto amurallado situado en el lugar más elevado de la ciudad, lo que facilitaba su defensa en caso de ser atacada. En la Acrópolis se situaban los templos y algunos de los edificios más importantes. En la imagen podemos observar la escalinata de acceso que desemboca en la entrada del recinto, con los propilios, que dan acceso. A la izquierda encontramos la pinacoteca y a la derecha el templo jónico de Atenea Nike. Al fondo vemos las columnas que pertenecen al Partenón, que es el templo más importante de la antigüedad clásica, y finalmente encontramos también otro templo cercano de gran importancia, que es el Erectión. En la época helenística, las ciudades crecerán y alcanzaron un gran desarrollo. Las nuevas ciudades que se fundaron en esa época disponían ya de calles amplias y rectas, creando en sí manzanas cuadradas y rectangulares, es decir, un plano más regular. Ahora veamos qué hemos aprendido hasta ahora en esta videolección. Veámoslo. En primer lugar, debido al relieve montañoso, las ciudades se situaban cerca del mar, para facilitar el comercio y su defensa. En segundo lugar, las primeras ciudades tenían calles estrechas y tortuosas, mientras que las de la época helenística, cuando las ciudades crecieron, se caracterizarán por calles amplias y rectas, que crearán manzanas cuadradas y rectangulares. Dentro de la ciudad podemos destacar dos partes. Una, el ágora, que es la plaza principal, centro de la ciudad y de la vida pública, y dos, la Acrópolis, que era un recinto amurallado situado en el lugar más elevado, lo que facilitaba su defensa. En la parte inferior se situaban los templos y algunos de los edificios más importantes. Ahora pasaremos al siguiente punto. Nos centraremos en lo que es el arte del griego. Y para ello seguiremos este esquema. Veámoslo.
Los griegos hicieron uso de la arquitectura arquitrabada, caracterizada por la ausencia tanto del arco como de la bóveda, donde el predominio de la línea recta será absoluto. Los materiales principales empleados fueron la piedra caliza y el mármol, razón esta por la cual muchas de sus construcciones perduraron hasta nuestros días. La riqueza de estos materiales demuestra el espíritu eterno y el deseo de trascendencia de la cultura griega. Los edificios griegos eran bastante sobrios en cuanto a los elementos ornamentales se refiere. Con frecuencia su exterior estará policromado, es decir, pintado en su totalidad, aunque lamentablemente esta policromía hoy en día se ha perdido con el paso del tiempo, lo que nos impide conocer con exactitud cuál fue su aspecto original. Dentro de la arquitectura griega nos vamos a centrar en el templo. ¿Por qué? Porque constituye el edificio más representativo de la arquitectura griega. Esta imagen representa las distintas partes del templo griego y pertenece a la planta de uno de los templos más importantes del mundo griego, el Partenón, en la Acrópolis de Atenas. Vemos las distintas partes señaladas. La A sería el pronaos, el B sería la naos y la C el opistodomo. Lo primero que tenemos que decir de los templos del mundo griego es que son la casa de la divinidad. No están pensados como los nuestros para albergar a la gente en su interior. Son la casa de la divinidad. La ofrenda y los rezos se realizan en el exterior. Los templos se realizaban principalmente bien en piedra caliza o en mármol, principalmente, y se pintaban en su totalidad. Tenían planta rectangular y se construían sobre una plataforma. Los griegos no utilizaron ni el arco ni la bóveda, como hemos dicho anteriormente, sino que cubrían los templos con techos planos sostenidos sobre columnas y tejados a dos aguas. Esto. En los templos podemos diferenciar las siguientes partes. El pronaos, que será el vestíbulo, la naos o la cela, que era la sala principal, en ella estaba la estatua de la divinidad, y finalmente el opistodomo, que era el lugar en el que se depositaban las ofrendas. Estaba en la parte posterior del templo y tenía acceso muchas veces por la parte trasera. Aquí tenemos el alzado de lo que sería un templo griego, ¿vale? Podemos distinguir las principales partes, el pronaos, la naos y el opistodomo. Vemos como los elementos sustentantes son columnas. Las columnas van a ser muy importantes dentro de los templos griegos y en función de sus columnas vamos a clasificarlos. Si tiene dos columnas en su fachada principal, diremos que es dístilo. Tetrástilo cuando tiene 4 columnas. Hexástilo si tiene 6 columnas y así sucesivamente. Si tiene columnas delante, diremos que es un templo próstilo, y si tiene columnas delante y detrás, diremos que es anfipróstilo. Si está rodeado por columnas en su totalidad, diremos que es un templo períptero, y si está rodeado por 2 filas de columnas, diremos que es díptero. Una de las aportaciones más destacadas de la arquitectura griega han sido las órdenes arquitectónicas, que son el dórico, el jónico y el corintio, que apareció en la época final. Veamos cada una de ellas. Vamos a ir. Los órdenes arquitectónicos responden a unas estrictas reglas matemáticas y determinan el tamaño y la combinación de los elementos arquitectónicos. El sistema era el mismo para los tres. Lo que los diferenciaba eran las medidas y las formas de cada una de sus partes. Cada orden consta de 3 partes. Primera sería el entablamiento o la parte superior. Segundo, la columna o el pilar de soporte, dividido a su vez en capitel, fuste y basa. Y el tercero sería el basamento o la parte inferior sobre la que se apoya. La columna dórica, que es esta que vemos, está caracterizada por un fuste que está acanalado con aristas vivas. No tiene basa y su capitel es liso. En el entablamiento, que es la parte que sustenta la columna, el friso está dividido en triglifos y metopa, que tienen relieves. En la columna jónica, el fuste está acanalado y tiene aristas suaves. Se apoya en una basa y el capitel está decorado con volutas. En este caso, en el orden corintio,
El fuste está acanalado con aristas suaves, se apoya en una basa y el capitel está decorado con hojas de acanto. ¿Qué debemos haber aprendido hasta ahora en este apartado? Veámoslo. Vamos a pasar a ver la escultura griega. Os aseguro que es uno de los capítulos del arte más bonitos que veréis nunca. Vamos a ir. La mayoría de las esculturas tenían una función religiosa y representaban a dioses y héroes. Los escultores griegos se interesaron por mostrar la belleza ideal del cuerpo humano desnudo. Consideraban que esta belleza se basaba en las proporciones armoniosas, para lo cual establecieron un canon, es decir, unas reglas para representar las proporciones humanas. Veámoslo. El escultor Policleto estableció un canon de belleza en el siglo V a.C., según el cual el cuerpo humano debe tener una altura equivalente a 7 veces la cabeza. Los materiales más utilizados por los escultores fueron el bronce y el mármol. Casi todas las esculturas se pintaban de colores vivos, al igual que pasaba con los templos, que por el paso del tiempo igualmente no se ha conservado esta policromía. La mayor parte de la escultura en bronce se han perdido, pero podemos saber cómo eran gracias a las copias en mármol que hicieron los romanos. Para estudiar la escultura debemos hacerlo a través de 3 etapas que son la época arcaica, la época clásica y la época helenística. ¿Qué veremos a continuación? Vamos a ir. A lo largo del periodo arcaico se fue imponiendo progresivamente la figura humana en las producciones escultóricas y en los relieves. Así aparecieron los kuroi y las korai. Los kuroi eran figuras masculinas que bien pudieron ser representaciones de atletas o semidioses. Se caracterizan por su frontalismo, es decir, son representados de frente, en actitud de marcha. Tienen un pie adelantado al otro. Los cuerpos se muestran totalmente desnudos y tienen un estudio de la anatomía muy elemental. Se caracterizan por la llamada sonrisa arcaica, su ojo almendrado y por su cabello y rostro geometrizados. Como ejemplo más característico tenemos el kurós del Ática, el moscóforo y el kurós de Anavisos. Todos ellos podemos observarlos en esta lámina. Las korai eran figuras femeninas semejantes a los kuroi en todo su aspecto, excepto en que éstas aparecen vestidas y por lo general representan a sacerdotisas o divinidades. Destacan la Dama de Auxerre y la Ira de Samos, que podemos observar igualmente en esta lámina. El periodo clásico se caracteriza en escultura por la búsqueda de la proporción, la belleza y la armonía, 3 términos que están íntimamente ligados entre sí y que estuvieron presentes en las producciones del siglo V a.C. La belleza se conseguía con la correcta proporción matemática de la figura, lo que conduce a la idea de la armonía. Es por tanto una belleza idealizada. Sus primeras manifestaciones datan de principios de siglo, con el denominado estilo severo, que todavía mantiene una marcada sobriedad, aunque ya se ha superado el hieratismo de la etapa anterior. Los principales conjuntos representaban dioses, héroes y atletas en esculturas como los tiranicidas, el auriga de Delfos y Poseidón de Artemisia.
que podemos ver en estas imágenes. Dentro del estilo puramente clásico encontraremos a Mirón, Policleto y Fidias, grandes artistas que veremos detenidamente a continuación y que constituyen lo que será la base del clasicismo. Vamos a ver. Mirón estudió como ningún otro artista la representación del movimiento de la figura humana. Sus composiciones consistían en un esquema a base de triángulo, algo evidente en su discóbolo que podemos observar en esta imagen. Escultura de anatomía un poco elemental y rostro impasible que contrasta con el esfuerzo físico del lanzamiento del disco, como podemos observar. Policleto escribió un tratado titulado Canon, sobre escultura, donde plasmó su preocupación por la medida y la proporción en su obra escultórica. Se concentró en el estudio del ideal del cuerpo humano varonil en estado de reposo. A él se debe el canon de 7 cabezas que aplica al Doríforo, o el portador de la lanza, y al Diadumeno, que es el atleta que se ciñe la cinta. Ambas podemos verlas en la lámina. Fidias llevó a sus últimas consecuencias la belleza idealizada, dotándola de espiritualidad. Se encargó de la decoración del Partenón y asesoró a Ictino y Calicatres en su construcción. Fue el autor de las metopas del friso, de la decoración escultórica en bulto redondo, del tímpano con los temas del nacimiento de Atenea y la disputa con Poseidón, y de la escultura de Atenea y Zeus, en oro y marfil. Esculturas que se denominan crisoelefantinas cuando están realizadas con estos materiales, y que hoy se encuentran desaparecidas. Su estilo se fundó en 3 principios: la majestuosidad, es decir, la solemnidad de la figura, la gracia que consigue con las vestimentas, bien mediante la técnica de los paños mojados, en la que la tela se adhiere al cuerpo, bien mediante el sistema de vaina, donde la figura está desnuda de cintura para arriba, o bien mediante el sistema de enmarcamiento, donde el personaje lleva una tira de tela que cuelga de su brazo. Y el efectismo es el último de sus principios, conseguido mediante el movimiento en su grupo escultórico. La crisis del siglo IV a.C. introdujo novedades artísticas que son que ahora la forma abandonará el equilibrio y se adoptará una tensión dramática a la vez que se ganará en fuerza expresiva. También se abandonó el lenguaje sencillo y se decantaron por temas y composiciones complejas, de difícil entendimiento. El arte del siglo IV a.C. es intelectual y elitista. Sus principales artistas serán Prasíteles, Escopas y Lisipo. Veámoslo. Prasíteles se define por la gracia y la creación plástica de formas blandas y curvas. Hacía bascular a su figura sobre una de sus extremidades, dando lugar a la denominada curva prasiteliana. Alargó el canon de Policleto, consiguiendo que sus figuras fueran más esbeltas y elegantes. Entre sus obras destacan Afrodita desnudo, que fue el primer desnudo femenino del arte griego, el Apolo sauróctono y Hermes y Baco. Escopas se caracterizó por el patetismo, el espíritu ardiente y atormentado. Estuvo siempre preocupado por la representación de los distintos estados del alma, lo que se tradujo en cuerpos contorsionados y rostros de marcada expresividad, tal como podemos ver en la Ménade que aparece en la lámina. Trabajó también en otras obras importantes, como por ejemplo el mausoleo de Halicarnaso, el sepulcro del sátrapa Mausolo. Lisipo fue el retratista oficial de Alejandro Magno. Creó su propio canon más esbelto y espiritual, de 8 cabezas. Pretendió captar el mayor número de puntos de vista en su obra para que fuesen apreciadas desde todos los ángulos. Debemos mencionar su aposiómeno, el retrato de Sócrates con rasgos de Sileno y su Heracles Farnesio. Todos ellos podemos verlos en esta lámina. El último periodo es el helenístico, que presenta un conjunto de nuevas características que definen un estilo más expresivo, dinámico y complejo. La expresión de los sentimientos predomina por encima de la razón, al igual que la tendencia a lo artificioso y lo complicado, para sorprender y causar admiración. La estatuaria y el relieve se caracterizarán por un marcado dinamismo y una mayor intención de plasmar el movimiento, lo que se traducirá en composiciones complejas. Se buscará el realismo en las representaciones, un naturalismo que en ocasiones llega a mostrar los aspectos más dolorosos de la vida. Se buscarán los contrastes de luces y sombras, así como también la tendencia a representar el volumen desde varios puntos de vista. Además de estos cambios, también aparecerán nuevos temas,
Es el caso de las Venus, que veremos ahora mismo. Aquí podemos ver dos de las Venus más famosas, como son la Venus de Milo y la de Afrodita en cuclillas. Son frecuentes en este periodo las escenas de la vida cotidiana, como otra obra importante que es Las jugadoras de Tabas. Rodas, Pérgamo y Alejandría se convertirán en sede de nuevas escuelas, aunque en los talleres áticos siguieron funcionando de forma activa. Vamos a ver esto a continuación. En Pérgamo destaca el tema de la victoria de Átalo I sobre los galos, como vemos en el galo Capitolino muriendo, y a esta escuela también pertenece el altar de Zeus, decorado por orden de Eumenes II. A la escuela de Rodas pertenece en el grupo del Laoconte una obra llena de tensión, movimiento y dramatismo, que es una de mis favoritas, y finalmente la victoria de Samotracia. En la escuela de Alejandría abundan las escenas cotidianas y alegóricas, como esta de la alegoría del Nilo. ¿Qué hemos aprendido en este apartado de la escultura? Vamos a repasar. Cerrar el tema con el último punto a tratar, que se trata de la pintura y la cerámica griega. Vamos a ver. Es muy poco lo que se conserva de la pintura griega. Lo que conocemos es fundamentalmente por las descripciones literarias y por las copias romanas. Las muestras más importantes son las que adornan la cerámica griega, que nos pueden dar una idea del nivel alcanzado por los pintores helenos. Los temas decorativos eran variados y se pintaban sobre la arcilla. Abundan los motivos geométricos, figuras de animales reales y fantásticos, escenas mitológicas, literarias, cotidianas, deportivas, etc. Se distingue una primera fase de figuras negras sobre fondo rojo en las que se representan escenas mitológicas de poemas épicos de Homero, y un segundo momento con figuras rojas sobre fondo negro decoradas con escenas de temática cotidiana más realista y detallista, que dominarán toda la época clásica. Durante el periodo helenístico, la influencia oriental aumentó y aparecerán los motivos vegetales y los motivos florales. Podemos observar en la lámina toda esta evolución. ¿Qué hemos aprendido en este último apartado? Repasémoslo. Y con esto hemos llegado al final del tema, un tema importantísimo que sienta las bases, repito, de lo que llamaremos clasicismo y donde diferentes etapas posteriores de la historia se recrearán y será fuente de inspiración. Espero que lo disfrutéis y nos vemos.